Amén. 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 Bueno, como dice ahí el primero, estamos viendo Tesalonicenses capítulo 5 y el primer versículo que está en pantalla dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones de los tiempos, en las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, vamos a regresarnos un poquito al capítulo anterior. Acuérdense que estaba Pablo hablando a los tesalonicenses de la venida del Señor, la segunda venida. Dice, se los voy a leer rapidito para agarrar el contexto. Dice desde el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Y se está refiriendo a la segunda venida, se está refiriendo porque había en los corazones de los hermanos en Tesalónica, había inquietud de que cuándo iba a pasar esto. Eh, Había confusión, había duda, pero para que quede un poquito más de luz de lo que acabamos de leer, cómo va a suceder esto? Que viene el Señor y que unos van a resucitar y otros que van a ser transformados. En 1 Corintios capítulo 15, aquí Pablo revela un misterio. Dice el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí habla del dormir refiriéndose a la muerte, como un estado de que esperamos despertar. Cuando nosotros nos acostamos hoy en la noche, pues vamos con la conciencia de que mañana nos vamos a levantar, vamos a abrir los ojos. Bueno, así es el cristiano cuando llega el tiempo de partir de este plano, nosotros sabemos que vamos a despertar. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya, ¿verdad? Entonces aquí nos da este misterio, lo aclara Pablo. ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que ser transformados? Porque este cuerpo no puede heredar. Más adelante por ahí nos encontramos un pasaje que dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos. Así como los peces tienen un cuerpo diseñado para vivir debajo del agua, así nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en el cielo, tiene que ser transformado. Esto se tiene que transformar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y empieza Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 acerca de los tiempos. Y pongamos atención en que está en plural, en tiempos, no dice el tiempo final, no, dice los tiempos.
y de las ocasiones, también está en plural. ¿Qué nos está hablando de estas palabras? Que no va a ser por etapas, va a haber sucesos, va a haber acontecimientos que nos van a ir eh, dando a entender que los tiempos se están acercando. Y dice, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. El verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente, y aquí aparece una frase muy importante que tenemos que poner atención, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esto lo dijo Jesús en los evangelios, se lo estuvo diciendo a los discípulos, que el tiempo final dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón en la noche? Pues sin avisar, ¿verdad? Jesús les decía, si el padre de familia supiera cuándo viene el ladrón en la noche, pues no se dejaría que robara su casa, ¿verdad? Pero esta expresión está hablando de un día de juicio, de un día de retribución al mundo. El mundo va a ser juzgado. Y hay un libro que nos lo va a describir de una manera muy precisa. Está en el Antiguo Testamento. A ver si alguna vez lo han leído, el libro de Sofonías. Sofonías, en el capítulo 1, se los voy a buscar yo. El libro de Sofonías, de los que llaman de los profetas pequeños, está después de Habacuc. Dice así la palabra del Señor en el libro de Sofonías, capítulo 1, vamos del verso 14 al 16. Del 14 al 16. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. ¿Qué quiere decir? Que aún la persona más valiente va a gritar de terror. Día de ira, aquel día de angustia y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, algazará, so, algazará, dice, algazará, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron. Esta es la clave, viene a dar retribución a los que pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada habrá de todos los habitantes de la tierra. Es tremendo esto, es muy fuerte esta declaración, pero nuestro Dios es un Dios justo, nuestro Dios es un Dios santo, y va a haber un día en que el Señor va a tener que juzgar la maldad de este mundo. Entonces, fíjense en el Nuevo Testamento cómo lo describe Pedro el día del Señor. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice así la palabra del Señor. Pero el día del Señor, aquí es otra vez, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Va a ser un día tremendo, ¿verdad? Pero
para nosotros no va a ser igual que para los habitantes de la tierra, para las personas que no recibieron el regalo de Dios, que es la salvación y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Preguntan ellos, ¿cuándo va a ser? Por tanto, dice, acerca de los tiempos, dice, que cuando digan paz y seguridad, esta es una clave, entonces vendrá, y aquí pongan atención, sobre ellos, no dice sobre nosotros, dice sobre ellos, sobre los habitantes del mundo, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta no escaparán. ¿Qué quiere decir? Así como empiezan los dolores de cinta de una mujer embarazada, pues no se pueden detener. Ya empiezan los dolores y van a ir aumentando y van a ir aumentando. Son señales de que los tiempos se están acortando. Son señales de que van a ser. Y lo dice el verso 4. Ahora habla de otro grupo de personas. Mas vosotros, hermanos, está hablándole al pueblo de Dios, está hablando a los hijos de Dios. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, vamos al verso 12. Aquí dice que nosotros, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre fue el que nos hizo aptos, nos adoptó en Cristo, ¿verdad? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, por eso dice que ya nosotros no estamos en tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué, qué palabras tan preciosas, tan alentadoras que nosotros tenemos que tenerlas grabadas en nuestro corazón? Él es el que nos ha adoptado, Él nos hizo hijos suyos, ¿verdad? En Cristo, y tenemos redención por la sangre de Cristo de nuestros pecados. Entonces, a nosotros no nos va a alcanzar esta ira, como dice más adelante. En el capítulo 4 habla de que va a haber una trompeta, ¿verdad? Y que el Señor y que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que hayan quedado van a ser transformados. Ese es un grupo de personas. Ese es un grupo de personas. Pero aquí nos está hablando de otro grupo. Fíjense que el Señor Jesucristo había profetizado algo muy parecido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, vamos a ver qué nos dice el Señor en el capítulo 5. En el verso 28. Fíjense lo que les dice Jesús. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, por eso decían que iba a haber trompeta y que los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Y dice el 29, y los que hicieron lo bueno, ¿qué era lo bueno? Aceptar el regalo del Señor, reconocer nuestra necesidad de un Salvador y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, está hablando de estos dos grupos. Un grupo que hizo lo bueno y ahí estamos nosotros, los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero va a haber otro grupo que no quiso saber nada de Dios y murieron en sus pecados, ¿verdad? En sus obras malas. Entonces, por eso le dice Pablo a los tesalonicenses,
Mas vosotros, hermanos, por eso le está hablando a la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, recalca, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, nosotros pertenecemos al reino de la luz, al reino de Dios, no al reino de las tinieblas del enemigo, ¿verdad? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjese, cuando estamos dormidos, espiritualmente estamos con los ojos cerrados a todo lo que está a nuestro alrededor, bueno y malo, pero vivimos en un mundo caído, vivimos un mundo que cada vez está de continuo, negando al Señor de continuo, revelándose a Dios. Y si estamos nosotros dormidos, dice, no durmamos como los demás, o sea, como todo el mundo, sino velemos. ¿Qué es estar velando? Pues estar despierto para empezar y estar alerta. Estemos atentos, ¿verdad? Aquí lo dice de otra manera, y seamos sobrios. Una persona sobria está en sus cinco sentidos, está alerta. Dice, pues los que duermen, o sea, los que no están completamente con sus ojos cerrados, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. El que está borracho, pues no tiene control, no está en sus cinco sentidos. Dice el número 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, estemos alerta, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y de la esperanza de la salvación como yelmo. Fíjense, estas tres virtudes, nosotros que somos de día, ¿cómo debemos de estar? Bueno, tenemos que estar alertas, tenemos que estar con nuestros ojos abiertos, pero se nos da la instrucción que nos cubramos con la coraza de la fe. O sea, en Efesios habla del escudo de la fe, y del amor. O sea, que si que la fe y el amor de Dios sea lo que nos cubra, que sea eso que nos protege, ¿verdad? Eso que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, y con la esperanza de la salvación como yelmo. En nuestra cabeza va el yelmo, que es el casco. Pedro nos decía que nosotros tenemos una herencia que es inmaculada, que nadie la puede contaminar, que nadie nos la puede robar, que está reservada en los cielos para nosotros. O sea, cuando nosotros tenemos en nuestra mente, eh, cubrimos y la llenamos de la palabra del Señor, la llenamos de esta esperanza que sabemos que ya Dios hizo la obra. No importa, mi hermano, mi hermana, lo que acontezca en el mundo, nosotros tenemos la seguridad de que le pertenecemos a Dios. Y ya sea que vivamos o que durmamos, de Él somos y Él viene por lo suyo. Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra es bien importante, hermano, para que tu corazón no tenga temor, que Dios no nos ha puesto para ira, que va a haber momentos difíciles en el mundo, toda la vida del mundo ha existido momentos difíciles. Jesús dijo que, que en el mundo hay aflicción, ¿verdad? Pero Él venció al mundo. Pero esta ira de la que estamos hablando, cuando se derrame la ira de Dios, ahí, ahí tenemos la seguridad de que Dios nos va a guardar. Quisiera que viéramos un poquito un pasaje que está en Juan capítulo 3, después de que cuando está hablando con Nicodemo, pero casi al final no lo ve mucha gente. Nada más ve Juan 3:16, pero lo voy a llevar 20 versículos más arriba. Juan capítulo 3 es el 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí una gran verdad, mis hermanos. Todo aquel que no ha rendido su corazón, su vida a nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que rehúsa creer en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Jesús es el Salvador, dice que la ira de Dios está sobre él. No se ha derramado todavía, pero va a llegar un momento en que esa ira va a derramarse en el día del Señor, el día del juicio final, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos en otro departamento. No nos ha puesto Dios para ira. ¿Dónde nos ha puesto? Pues nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Qué hermosas palabras. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, que estemos despiertos o que estemos dormidos, o sea, la salvación no depende de ti ni de mí. La salvación es del Señor. Dice, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Porque Él va a venir, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados en el aire y estaremos con Él para siempre. A sus discípulos les dijo, voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén. Vendré y os tomaré para mí mismo. Vamos al verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es tremendo cómo esta pequeña iglesia o grande iglesia, no sé, pero los visitó Pablo y habíamos estado platicando que estuvo solamente tres semanas, pero ¿cómo recibieron los tesalonicenses la palabra? Como la palabra de Dios. A veces nosotros escuchamos sermones y pensamos que Dios nos da consejos, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Hay algo que nosotros tenemos que hacer como hermanos. Y aquí lo dice el verso 11. Animaos unos a otros. No dice que los ancianos, no dice que los pastores o que los presbíteros, cualquiera líder, no, dice los unos a los otros. Esto está hablando a todos. Debemos de animarnos, debemos de edificarnos unos a otros. ¿Cómo nos edificamos? Dándonos testimonio. ¿Cómo nos edificamos? Ahorita lo que están haciendo ustedes, mis hermanos, escuchando la palabra de Dios en los discipulados, cuando ustedes tienen su devocional o cuando leen la palabra en las mañanas, a mediodía o en la noche, a la hora que tengan ustedes destinado para eso, y cuando recibes palabra en tu corazón y cuando recibes revelación en tu corazón, comparte lo que Dios te ha dicho. Anima a otros, edifica a otros, los unos a otros. Y lo dice el 12, viene la exhortación. Os rogamos, aquí está hablando de un llamado con mucha intensidad. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, bueno, voy a pedir que alguien lea el 12 y el 13. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Os rogamos, hermanos. Adelante. Por favor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan. El 13 también. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Amén. También nos Gracias. rogamos, hermanos. Gracias. ¿Sí? Eso está bien, nada más esos dos, hermanos. Gracias. Aquí Pablo hace un llamado. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Todo aquel que dedica su tiempo, su esfuerzo, su amor, por enseñarles a ustedes la palabra del Señor, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Y no nada más eso, dice a los que presiden el Señor y os amonestan. La palabra amonestan a veces nos la tomamos como que nos regañan. No, nos animan, nos exhortan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiere Dios, que, que las personas que Dios usa para compartirles a ustedes la palabra, que sean tomados en cuenta y que sean estimados, que los tengan en mucha estima. Yo por eso quería que otra persona lo leyera, no lo quería leer yo, pero el mensaje es ese, que vean a la persona que les está compartiendo la palabra de una manera muy especial, porque son usados por Dios. Tened paz entre vosotros, ¿verdad? Y luego viene el 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ah, caray. Aquí, bueno, amonestar, llamar la atención, exhortar. Los ociosos, ¿quiénes son los ociosos? Aquí la palabra esta nos habla de personas que no están trabajando. Hay personas que si no trabajan, pues a veces están pensando en cosas negativas, están desordenados, no tienen orden, ¿verdad? Amonesta a las personas que son conflictivas, ¿verdad? Que pueden causar división. Y luego dice, que alentéis a los de poco ánimo. Yo creo que todos hemos experimentado tiempos de que estamos a veces un poquito, como dicen, de capa caída, o conocemos a alguien que de repente se desanima y no, ya no quiero saber nada del Señor, ya no quiero ir a la iglesia. Y aquí somos exhortados a que alentemos a los que tienen poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Muchas veces tenemos hermanos que están apenas comenzando, y el sostener al débil habla de ayudarle, encaminarlo, alimentarlo espiritualmente y sobre todo ser pacientes, que seáis pacientes para con todos. Este es un mandato para la iglesia, ¿verdad? Que alentemos, que sostengamos y que seamos pacientes. Y luego dice el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Y ese es un principio muy, muy importante en los hijos de Dios, cómo debe de comportarse en los hijos de Dios. No, no paguemos mal por mal. Jesús mismo nos deja en los evangelios diciendo que venzamos el mal con el bien, ¿verdad? Que paguemos siempre con bien y no nos cansemos de hacer bien las cosas que algún día segaremos, ¿verdad? Antes
antes de pagar mal por mal, que dice, seguid siempre lo bueno. ¿Y qué sería lo bueno, mis hermanos? La voluntad de Dios. La instrucción de la palabra, la dirección del Espíritu Santo. Sí, seguid siempre lo bueno, unos para con otros. Otra vez, aquí estamos, el compromiso entre nosotros, uno para con otros y otros y para con todos. Y luego empiezan unos mandamientos bien seguiditos, muy cortitos, pero muy jugosos. Está siempre gozoso. Una de las cosas que a mí me llama la atención de la palabra del Señor, de cómo es Dios para con sus hijos, es que nos anima a que no importa cómo esté la situación, que nadie nos robe el gozo, que no perdamos el gozo. Santiago nos habla de que tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando por pruebas, ¿verdad? Y a veces es difícil pensar, dices, pues, ¿cómo me voy a alegrar? Bueno, es que el gozo, mis hermanos, la felicidad viene de afuera y es momentánea. La felicidad te causa mucha alegría, pero te dura poco. Te dura poco, ¿por qué? Porque es pasajera. Eh, Ganó México en el Mundial en el primer partido, te da el gozo, pero el segundo ya lo perdió y ya se te perdió el gozo. Por poner un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Pero el hecho de saber que tú no vas a estar destinado a la ira, el hecho de saber que Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tiene ya la vida eterna, no la va a tener, ya la tiene. El hecho de saber que a ti no te va no vas a tener el mismo fin que los pecadores, es para que estés siempre gozoso y agradecido con el Señor. El gozo, mis hermanos, viene de adentro. El gozo del Señor no depende de las circunstancias de afuera. Hay veces que hay casas, y esto lo voy a decir de una manera muy respetuosa, hay casas donde son muy lujosas, donde hay comida muy lujosa, pero a veces los corazones están muy tristes, están vacíos. Y hay casas que son muy sencillas, donde los alimentos son muy sencillos, pero la gente está gozosa, agradecida con Dios. Y esto refleja que cómo está tu corazón, está siempre gozoso. ¿Cómo se va a manifestar que estamos gozosos, mis hermanos? Vamos a estar en comunión con Dios. Por eso vamos a estar gozosos, porque tenemos comunión con Dios. Por eso el 17 nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. No es una sugerencia, hermanos, es un mandato que oremos. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él se levantaba desde muy temprano y está orando, ¿verdad? Orad sin cesar. ¿Qué pasa cuando estamos gozosos y cuando oramos? En nuestro corazón nace el agradecimiento. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y aquí ya Dios nos está revelando ya su voluntad. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, cuando nosotros buscamos a Dios y damos gracias, Él nos revela su voluntad. Es la voluntad de Dios dar gracias, sí. Dad gracias porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando dice en Cristo Jesús, está hablando de que nosotros estamos ya unidos a Cristo. Les decía que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sumerge dentro de Cristo. Ahora en Cristo somos nueva criatura, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos justificados y declarados justos,
en Cristo, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Estamos dentro del cuerpo de Cristo. Cuando Dios te ve a ti y a mí, no nos está viendo a nosotros, está viendo a su Hijo, a su Hijo. Y luego dice el 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué es esto de apagar al Espíritu? El apagar al Espíritu habla de una persona. ¿Cómo apagamos el Espíritu, Juan? Vamos a invertir lo que vimos. Una persona que está amargada, lo contrario de que está gozoso, pues no va a estar sensible al Espíritu Santo. No va a escuchar el Espíritu Santo. Ahí Hebreos nos habla de la raíz de amargura y dice que no haya entre vosotros ninguno que tenga una raíz de amargura, porque la raíz de amargura no te va a dejar alcanzar la gracia. Y si no alcanzas la gracia, pues no hay manera en que tú puedas ser feliz. No hay manera en que tú te puedas salvar. Si estás con un espíritu amargo, un espíritu de ira, de enojo, de maldicencia, por eso el domingo el Señor nos platicaba, quítense todas estas cosas de su corazón, alejen las malas palabras, las iras, los pleitos, las contiendas, ¿verdad? Entonces, si estás gozoso, pues vas a estar agradecido. Estás agradecido, vas a orar. Si no das gracias a Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios. Estás apagando, disminuyendo la voz del Espíritu. Si no estás orando, no estás escuchando al Espíritu Santo. Si no estás creciendo en el Señor, si no estás creciendo en la palabra, estás apagando el Espíritu. Poco a poco te estás desconectando tú del Espíritu. Por eso dice, no apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Hay personas que no les gusta leer la palabra. Y desgraciadamente en el pueblo del Señor hay personas así que no quieren o menosprecian la palabra, menosprecian las profecías. Ahorita estamos hablando algo de profecía, que Dios nos está hablando algo de los tiempos finales, de escatología. Y estas son palabras proféticas. Las palabras proféticas, sobre todo las profecías estas que empezamos a ver entre dos tipos de gentes, una que se va a levantar para vida y otros para condenación, tiene que haber un impacto en los corazones de las personas. Cuando tú oyes una profecía de esas, o pasan dos cosas: o te arrepientes y te vuelves al Señor, o sigues en rebeldía y en necedad y diciendo, no, yo no creo eso, o yo no quiero eso, son mentiras, o qué sé yo. Eso es menospreciar las profecías. Estamos invitados a estudiar las profecías. Estamos invitados a proclamar las profecías, porque la profecía es hablar la palabra del Señor. Si nosotros nos ponemos a estudiar las palabras del Señor, las profecías, que dice el 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Yo creo que esta palabra en el versículo 21, está muy a nuestro tiempo. Ahorita donde hay una abundancia de información, donde hay una abundancia de interpretaciones, algunas buenas, algunas malas y algunas malísimas. Por eso dice, examínalo todo. ¿Cómo eran los de Berea? Cuando Pablo les compartía, ellos iban y escudriñaban la palabra a ver si era así como Pablo les estaba compartiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que examinar que lo que estemos escuchando
sea bueno, sea algo que no venga contaminado, que no venga torcido. Entonces examinémoslo todo. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo para guiarnos y filtrar todo lo que escuchemos. Tenemos que examinar todo. Tenemos también la ayuda de los hermanos en Cristo que nos ayudan también a entender un poquito mejor la palabra del Señor. Todos necesitamos de todo. Por eso decía acá, anímense unos a otros, ¿verdad? Ténganse paciencia unos a otros. Tenemos que trabajar juntos. Dice el 22, absteneos de toda especie de mal. Aquí está muy claro. Cuando tú ya tienes el discernimiento del Espíritu, cuando tú ya escuchaste la profecía y ya sabes la voluntad de Dios, sabes qué es lo bueno, sabes qué es lo malo, sabes qué le agrada a Dios, sabes cómo Dios quiere que te comportes, bueno, ahora ya tienes el conocimiento. Si antes no lo tenías, pues nada te parecía malo, pero ahora ya hay revelación, ya hay luz en tu corazón, en tu mente, y sabes que tienes que abstenerte de toda especie de mal. Cualquier cosa que te vaya a desviar, no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué va a pasar cuando tú te comportas con todas estas recomendaciones, todos estos mandamientos que Dios nos da? El 23 dice, y el mismo Dios de paz. Si hacemos todo eso, va a venir la paz. Por eso en el 13 dice, tened paz con vosotros. El 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él nos va a apartar totalmente para Él. Ya nos ha apartado para Él. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos va a guardar? Dios. Dios, la obra es de Dios. Él nos santifica, el Espíritu Santo nos regenera, el que nos guarda para la venida de nuestro Señor Jesucristo y nos va a guardar irreprensibles, de una manera en que no tengan que haber queja de nosotros, pero es cuando estamos ligados en Cristo. Y luego dice el 24, fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Obedecer. Obedecer. Una de las cosas que el cristiano tiene que hacer es obedecer. Por eso decía mi hermano Alejandro, flojitos y cooperando. No hay otra manera. Y ya termina con unos saludos, ¿verdad? Salutaciones y bendición final. Dice, hermanos, orad por nosotros. Y esto se aplica en todos los tiempos. Yo también les ruego, oren por nosotros, los ancianos de Verbo Norte, porque necesitamos su ayuda, su apoyo. Nosotros somos personas con nuestras debilidades humanas, somos fortalecidos a través de la oración de ustedes, somos fortalecidos por el Señor y por su Santo Espíritu, pero tenemos necesidad que ustedes sí estén orando por nosotros. Amén. Saludad a todos los hermanos con ósculos santos. Está hablando de que dice, con un beso santo a los hermanos. Dice, y os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es una exhortación para que todos oigan este mensaje. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Pues con eso concluimos el capítulo 5, la última carta, el último capítulo de la primera de Tesalonicenses. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Este es el momento en que pueden abrir sus micrófonos.
Hermanos, ¿quedó entendido? Amén. Bien. Amén, amén. No sé, Amén. Gerardo, si quieres añadir algo, Gerardo, para enriquecer la, la lección. Sí. Es correcto. Amén, amén. Gracias a Dios por su palabra. Pues nos despides con una oración. Yo quisiera resaltar 3 versículos, si me lo permiten. No sé si alguien, escuché a alguien, no sé si Sí, alguien yo. quiere hablar algo. Laura. Adelante. Sí, bueno, quisiera resaltar 3 versículos, el 4, el 5 y el 23. El 4 dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Aquí lo que se está refiriendo dice, pero vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. Es decir, Dios es luz, dice su palabra, y no hay tinieblas en él. Si nosotros estamos confiando en nuestro Padre Celestial como que es nuestro proveedor, como que es nuestro Padre, porque Él ya nos adoptó, ya somos sus hijos. Entonces nosotros estamos en la luz porque ya lo tenemos a Él. Entonces, por eso dice, no estás en tinieblas. O sea, nosotros no estamos en las tinieblas porque estamos confiando en el Padre. El gozo que el Padre nos da es su presencia, la presencia de confianza, de que a pesar de las tinieblas y de las tribulaciones, no tinieblas, sino las tribulaciones que podemos estar pasando, Él está con nosotros y estamos confiando que todo lo que estamos haciendo ya es con su bendición, porque también Efesios dice,
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os bendijo con toda bendición espiritual. Ya somos benditos por Él, por Cristo, porque Él está en nosotros. Y así dice el 2 también, dice, no somos de noche, sino ni de las tinieblas, o sea, no estamos en la oscuridad, porque Dios es luz. Y luego dice el 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, somos santificados completamente, es decir, mi persona completa está santificada, porque dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el yo verdadero. Yo soy el espíritu. Dice, mi alma son mis pensamientos y mi cuerpo, esta vestidura que tengo que cubre mi espíritu. El cuerpo, cuando nosotros nos separamos, es cuando vemos la carne. Cuando me da la tentación es porque mi carne, sí, en mi cuerpo me pide eso, pero acepto porque mi pensamiento está en medio, mi alma está como que en medio, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿Al espíritu o al cuerpo? Y es por eso a veces nuestros pensamientos se nos van y dicen, y desconfiamos, porque mi pensamiento está pegado a la carne. Entonces, por eso dice orar, por eso dice estar en comunión, para llenar y fortalecer mi espíritu y así mi pensamiento jale a mi cuerpo y yo pueda estar unido en una sola persona con mi Padre Celestial. Eso es lo que quería aportar. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. hermanos. Muy correcto. Amén. Muchas gracias, hermanos. Es muy correcto su comentario. Gerardo, si nos puedes despedir con una oración. Pues que pasen buenas noches, hermanos. Pues que pasen buenas noches, hermanos. Por ahí nos vemos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Dios les bendice. Dios les Buen bendice. descanso. Buenas Bendiga noches. a todos. Buenas noches. Noches para todos. Bye. Noches para todos. Bye. Todos. Bendiciones. Bendiga.